Tal Jacob? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues no la vio venir el PRIAN ni Claudio X González, ya que AMLO nos regala muy buenas noticias para el país y nos relata todo lo que se puede comprar con la mismísima austeridad, todo lo que se gastaban antes, todo lo que todo lo que con eso que se gastaban se reinvirtió, ya que al parecer es una información muy valiosa. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y es que todo comenzó prácticamente así, de esta manera. Mi primer tema es acerca de que el gobierno de Estados Unidos dio a conocer ayer que impondrá unas reglas nuevas y más estrictas a la importación de acero y aluminio. Preguntarle al presidente por qué México estuvo de acuerdo en poner estos aranceles y en qué beneficia a México y a Estados Unidos este control que viene de China. Bueno, nos importa mucho pues mantener la sociedad con Canadá y con Estados Unidos, lo que se establece en el tratado comercial. México tiene la posibilidad de importar acero y otros bienes a Estados Unidos y a Canadá, y se beneficia con eso, porque se establecen plantas, fábricas en nuestro país, llega inversión, se generan empleos y desde México estamos exportando a Estados Unidos y a Canadá. Somos los principales socios comerciales de Estados Unidos y está creciendo mucho la exportación de México a Estados Unidos. Entonces, ellos no quieren que se abra por completo la frontera de su país y están estableciendo condiciones para que solo se pueda importar, que solo pueda importar Estados Unidos acero, aluminio de México, que se produzca en México, que no llegue de otras partes. Entonces es parte de la decisión que han tomado en Estados Unidos. Cuando nos hicieron la propuesta, pues nosotros pusimos dos condiciones. Una, que no se hablara de países, que no llevara dedicatoria la resolución, y se aceptó. Y lo segundo es que en el caso de México, por una situación muy especial, se requiere de acero, de aluminio de Brasil, y tenemos muy buena relación con Brasil, y se acordó de que Brasil va a tener un trato especial en el caso de la importación de acero de México, de acero procedente de Brasil hacia México, y de acero que pueda tener componentes, y aluminio que pueda tener componentes que se originen en Brasil. Eso fue lo que se logró. Esto debe pensarse también en el mediano, en el largo plazo, para que se invierta en México, porque aquí tenemos garantizada la libre exportación de acero y de aluminio a Estados Unidos y a Canadá, porque hemos consolidado nuestro mercado y tenemos que seguir fortaleciendo lo que es toda la economía y el comercio de América del Norte. Y lo que buscamos después, o lo que proponemos, porque ya no nos va a tocar a nosotros no aplicarlo, es que se vaya integrando toda América para que se consolide el continente americano como la principal región económica comercial del mundo. Estamos avanzando con el fortalecimiento, la autosuficiencia, la sustitución de importaciones en América del Norte. Eso nos conviene a Canadá, a Estados Unidos y a México. Por eso están llegando inversiones a México, por eso está creciendo cada vez más la producción, elaboración de automóviles, la fabricación de automóviles en México para venderlos en Estados Unidos, y eso es trabajo para los mexicanos, mejores ingresos. Gracias. En el segundo tema, se está cocinando en el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum una reestructuración del gobierno federal para que sea más austero.
considera que se debe de mantener los gobiernos autónomos y también si considera que se debe desaparecer el INAI, así como también la Comisión Reguladora de Energía. Pues yo celebro que se continúe con la política de austeridad republicana. Es que el gobierno no puede consumir tanto presupuesto. El gobierno debe de ser eficaz y austero, no ensimismarse. Es que antes el presupuesto todo se quedaba en el gobierno y no se entregaba a la gente el presupuesto. Todo era para lo que se conoce como gasto corriente. No había inversión, no había presupuesto para el desarrollo, no había presupuesto para el bienestar del pueblo. Entonces, ahora con la austeridad se liberan muchos fondos para la gente. Si no se le da pensión a los expresidentes, pues se ahorra. Y ese dinero se utiliza para el bienestar de la mayoría del pueblo. Imagínense, ¿cuántos adultos mayores? Hagamos la cuenta. Si se entregaban 5 millones de pesos mensuales a cada expresidente, 5 millones mensuales. Se están entregando, se otorgan, reciben, es su derecho, 3.000 millones cada adulto mayor. Para 50 millones, para 5 millones. ¿Cuántos adultos mayores son? Que son 3, como para 20, ¿no? Más o menos. Es 3.000 mensuales. Sí, no me quedé corto. 3.000 mensuales y los presidentes recibían 5 millones. Hagan la cuenta. Ayúdenme. ¿Cuánto? Adultos mayores. Por cada presidente. Y así, ¿no? Cuando llegamos, y siempre lo digo, eran 3.500 millones al año del presupuesto de la presidencia. Y ahora son 500 millones. 3.000 millones menos por año. Cuando llegamos, habían que destinar 6.000 millones a la caja de ahorro de los altos funcionarios públicos. 6.000 al año. O sea, nos hemos ahorrado en 6 años 36.000 millones. ¿Cuánto costó el programa de ustedes? 35. Nada más con quitar la caja de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. ¿Les explico en qué consistía? Sí, un alto funcionario público ganaba 200,000 pesos mensuales, dejaba el 10% de ahorro, 20,000. Y de ese fondo el gobierno le entregaba para que ahorrara otros 20,000. De modo que además de su sueldo ahorraba 40,000 al mes. Cuando se iba, hagan la investigación de los que se llevaron sus fondos de ahorro. Cuando se iban, se llevaban ese fondo o cambiaban, se iban a otro cargo, los despachaban en Banobras o en cualquier institución. ¿Cuánto costaba mantener año con año esa caja de ahorro especial? 6,000 millones. En 6 años, 36,000. Todo el programa de mejoramiento urbano. Entonces, qué bueno que siga la austeridad. Y lo mismo en el caso de los aparatos burocráticos improductivos. ¿Le gustaría que desaparecieran los órganos autónomos? Yo creo que sería una muy buena reforma administrativa y se ahorrarían como unos 100,000 millones de pesos al año. Y no pasa nada, porque no se despide a los trabajadores.
Es nada más quitar el copete de privilegios, cortarlo. Y que la función del Instituto de la Transparencia pase a Economía, que el Instituto de Comunicaciones pase a la Secretaría de Comunicaciones, que todos los institutos, organismos autónomos que tienen que ver con la industria eléctrica, con Pemex, que pasen a la Comisión Federal de Electricidad y que pasen a Pemex. Es que todo eso lo crearon cuando la idea central del gobierno era privatizar. Entonces necesitaban ese andamiaje administrativo para defender sus intereses. Ahí está el caso de el INAI, el Instituto de la Transparencia. ¿Qué caso de corrupción han puesto al descubierto? Nada, pura tapadera. Porque además, si da uno a conocer algo, está uno violando la privacidad. Ellos mismos, aquí una compañera de ustedes hablaba de que hicieron un reportaje y no les querían dar del INAI el informe sobre las tarjetas de crédito que utilizan para sus viáticos los consejeros. Solicitaban a ellos que informaran y ellos no informaban. Y ellos se reservaban también expedientes y otras cosas que no puedo decir ahora porque todavía no termina el proceso electoral. Estoy esperando que termine el proceso electoral para decir otras cosas. Entonces, ¿para qué sirve? Pero cuesta 1.000 millones de pesos al año mantener ese aparato improductivo. 1.000 millones de pesos. Entonces, sí hay que seguir con la austeridad y combatiendo la corrupción. Hemos ahorrado muchísimo. Si les pongo el ejemplo de que solo por cancelar la caja de ahorro fueron 36.000 millones, que es el equivalente a todo lo que fue la política de desarrollo urbano. ¿Cuántas obras? 1.300 obras en distintas partes. Y les pongo el ejemplo que por no permitir el huachicol nos ahorramos 330.000 millones, mucho más que lo que nos costó la refinería de Dos Bocas, incluida la refinería que compramos en Deer Park. Nada más no permitir el huachicol. Ayer me informaban los servidores públicos del SAT, a ver si pones cómo ha crecido la recaudación en el tiempo que llevamos. A lo mejor tienen ahí la... Y es muy importante porque con auditorías y con exhortos a que se paguen los impuestos, en el tiempo que llevamos hemos incrementado en más. Esto es la recaudación. Miren cómo ha ido creciendo. Sin nuevos impuestos. Pero a ver si Antonio nos manda unas gráficas, unas tarjetas que me entregó ayer sobre lo que hemos podido recaudar con auditorías, los que no querían pagar y que ahora están pagando. Ahí está. Recaudación por auditorías y promoción del cumplimiento. Promoción del cumplimiento es mandarles un telegrama, un fax, un recado. 3.3 billones en recaudación. 2.1 billón de pesos más que en el sexenio anterior. Solo en esto. 2.1 billón más. Es el crecimiento real. Entonces, sí hay que seguir combatiendo la corrupción,
acabar con el influyentismo y hacer una política de austeridad. Porque todo esto, si hablamos de 2.5 billones, pues es el financiamiento de todos los programas de bienestar. No está tan complicado. Y todavía falta, porque tenemos asuntos en la Fiscalía, de los que hablábamos, y que la Fiscalía está solicitando a jueces que actúen, y el Poder Judicial, que no ayuda, porque aplican tácticas dilatorias. Hay casos en donde nada más para ganar tiempo se acude a la Corte, cuando está claro que no es la instancia para resolver lo de los adeudos que tienen los grandes contribuyentes con la hacienda pública. Ya hay tesis, hay jurisprudencia, y sin embargo, en algunos casos le dan entrada y ahí duermen el sueño de los injustos, los expedientes. Entonces hay que seguir. Entonces esto significa no aumentar impuestos, que no haya gasolinazos, no endeudar al país. Agreguen este ahorro de 2.1 billón, agréguenle a lo que se ahorra con no permitir la corrupción en contratos de obra, en contratos de adquisiciones. Agréguenle a esto la austeridad y van a ver que es muchísimo dinero. Por eso se admiran, ¿no? ¿De dónde se obtiene dinero? Gracias. Porque estos no son los... ¿Cuánto es que, según Anabel Hernández, la pseudo periodista cercana a la DEA, me dieron en un portafolio en Gómez Palacio? ¿Cuánto fue? Una maleta, dijo, pero... Una maleta, pero no dice, pero en el otro de Sinaloa sí dice. Me rayé ahí. Aquí dice que obviamente $1 millón y luego, ¿cuánto? Primero me dio $1 millón y luego dijo que 2 millones, o sea. Gracias, presidente. Buenos días. Secretario, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Diego Elías Cedillo, el Sistema Informativo de Tabasco, diario presente. Señor presidente, quiero retomar un comentario que empleó aquí el martes, si no me equivoco, sobre la reforma al Poder Judicial, aprovechando también todos estos foros que se han venido dando alrededor del país. Usted refirió como propuesta para la elección a los jueces que fuese una lista de 300 personas y de ahí el elector o los ciudadanos de México determinaran los 30 jueces a elegir. Una especie de ejercicio que ya se realiza, si no me equivoco, en Francia, en Suiza, tengo entendido. Panassage creo que se llama. Presidente, con base en esto, preguntarle si usted consideraría prudente, porque es también una polémica, que la elección del Poder Judicial se llevase a cabo de manera gradual. ¿Qué voy con esto? Como son muchísimos nombres y es un mundo de personas que conforman el Poder Judicial, que fuese, como usted lo ha referido, de arriba hacia abajo. Es decir, que primero se llevase a cabo una elección de ministros y ministras, de consejeros de la Judicatura o el referente en su momento en la reforma, posteriormente, ya una vez electos estos, los magistrados y hasta el final los jueces. Esto a manera de que la ciudadanía pues tuviese mayor conocimiento de las propuestas de cada uno de los candidatos para no amalgamar tanto a la población con tanta información. Esto, reitero, para seguir la tesis de limpiar el Poder Judicial o los diversos mecanismos del gobierno, del servicio público, de arriba hacia abajo. Y también, presidente, una lista interesante de la reforma judicial es que en la propuesta que está de manera pública, dicho ejercicio o dicha elección se tiene que llevar a cabo con el nuevo Instituto Electoral, el INEC. Presidente, evidentemente, pues primero se va a llevar a cabo la reforma judicial y posteriormente la reforma electoral. ¿Cuál sería su opinión sobre estas dos aristas, presidente? O sea, ¿lo tendría que llevar a cabo la elección el INE y también ese tema de la bueno, yo gradualidad? creo que eso es parte de lo que debe de seguirse debatiendo. En el primer caso, es un asunto de criterio. Se puede hacer, si hay tiempo y si se da difusión, todo, en una sola elección. Se pueden elegir a jueces, a magistrados y a ministros. Se podría hacer con tiempo para ir informando. Se hace por distrito, son menos los que se van a elegir. En el caso de los ministros son 11,
es en jueces y magistrados donde hay más, pero también se puede hacer de manera distrital, ¿sí?, en todo el país. Lo otro que creo que es más importante de analizar es si se empieza arriba o abajo. Sí, es muy fácil arriba, ya lo expuse. Sin embargo, y eso lo tienen que tomar en cuenta, hay una grave crisis en el Poder Judicial y hay una crisis de gobernabilidad. No hay controles. Está rebasada la Corte, aun cuando quisieran arriba que se impartiera justicia con honestidad, ya no pueden, porque ya los jueces hacen lo que quieren. Hay excepciones y hay cuestiones muy graves. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Y ya ni hablemos del Consejo de la Judicatura. Eso es un florero. Está de adorno. ¿Y qué cosa es lo que está pasando con los jueces? Que tienen muchísimo poder, pero en exceso. No hay ningún control. Hablando de los contrapesos, no tienen ningún contrapeso. Hoy en la mañana nos informan de asesinatos de agentes de policía y de tránsito en Guanajuato. Sí, algo que preocupa mucho, pero además que duele, porque incluso son agentes de tránsito sin armas. Y uno de los informes, como hipótesis, maneja que es a partir de que se le dio libertad a uno de los hijos del jefe de un cártel en Guanajuato. Esto en Celaya, ayer. Entonces, ¿cómo se le da libertad? No estoy diciendo que ese sea el motivo, pero lo están manejando como hipótesis, como una de las hipótesis. Entonces, si ese juez actúa así, pues es grave lo que está sucediendo, porque es un asunto de la vida de ciudadanos, de servidores públicos. ¿Qué tiene que ver los agentes de tránsito o policías municipales? A ver si pones el informe de ayer. Entonces, si se advierte esto, lo que hay que hacer, así, rápido, con urgencia, es renovar abajo. Entonces, lo primero que hay que elegir es a los jueces. Es un asunto de criterio. Es que hizo crisis. ¿Y cómo se enfrenta una decadencia? Pues con un proceso de cambio verdadero, de cambio de raíz, con una transformación. ¿Y quién puede hacerlo? El pueblo. El mejor método para enfrentar estos problemas es el método democrático. Aquí está el informe que nos presentan de Guanajuato. 3 agresiones contra elementos de la Policía Municipal y de Tránsito de Celaya. Primer evento. Se reporta una agresión con disparo de arma en contra de 2 agentes de tránsito en la colonia 2 de abril, en Celaya, Guanajuato. En los hechos, un civil resultó herido, además de la patrulla, y 2 autos particulares con impactos de arma de fuego. Los policías resultaron ilesos. Segundo elemento. Se reporta una agresión sin lesionados con disparos en contra de parapatrullas en el fraccionamiento del Mayorazgo. Tercer evento, agresión con disparo de arma a la fachada del centro de monitoreo C4, ubicada en la colonia Las Américas, en la comunidad de Rincón de Tamayo. No se reportaron elementos heridos. Estos son los antecedentes del 5 de julio. Sí, pero lo de ayer. Lo de ayer. Lo de
Bueno, aquí está. Este es un poco lo que plantean especialistas, ¿no? Los responsables. Se tienen identificadas diversas páginas en redes donde se identifica una alianza delictiva entre los dos carteles ahí. Es posible que uno de ellos esté tratando de recuperar su presencia perdida en Celaya desde el 7 de enero del 24, durante el tiempo que el líder delictivo Luis Antonio Yepes Cervantes, hijo de José Antonio Yepes, líder delictivo del cartel de Santa Rosa de Lima, quien permaneció en prisión hasta su liberación el pasado 25 de junio. 10 días después empiezan a ocurrir todas estas cosas. Sí. A ver, el siguiente. O esto es lo que tiene. Eso es lo que... Pon lo de... No portaban armas. Pon lo de ayer de Guanajuato, de la incidencia delictiva en general. ¿La ciudad? No, nacional, la nacional. ¿62 homicidios? 11 en Guanajuato. 18%. Todo el país. Es que de una u otra forma hay impunidad. Entonces, regresando a tu pregunta, a lo mejor si se hace una valoración, lo más necesario de cambiar, o lo que urge más, es abajo, desde la base hacia arriba. Pero eso lo tienen que analizar los legisladores. De que es necesaria la transformación, la reforma en el Poder Judicial, no hay duda, ya hasta los ministros, y yo lo celebro, que ellos estén entendiendo de que es necesaria, es urgente la reforma. Gracias, presidente. El viernes pasado, en su gira en conjunto con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en Mexicali, Baja California, desde las instalaciones de la CFE, usted retomó o mencionó que había cumplido la tarea con respecto al rescate de la Comisión Federal de Electricidad. Saco esto a colación, presidente, por el tema de Pemex. Últimamente ha habido muchas críticas hacia el estatus que mantiene la paraestatal. Preguntarle, presidente, si aprovechando como han venido diversos funcionarios a tocar el tema del estatus de las diversas secretarías, etcétera, el avance que tuvo en su gobierno, si tendría considerado un ejercicio semejante con Pemex, a ver cómo está el tema de la deuda, y a qué adjudica usted, presidente, toda esta crítica que se ha venido dando a dicho organismo de gobierno. A la par, presidente, también conocer cómo va el estatus de la autosuficiencia energética que planteó en su momento, las refinerías. Este fin de semana van a ir a supervisar las instalaciones en Hidalgo, si no me equivoco, de la refinería. Entonces, conocer un poco al respecto de esto, presidente. Gracias. Sí, yo creo que va a venir a informar el director de Pemex y también el director de la Comisión Federal. Ya lo han hecho, ¿no? Pero frente a la campaña de desinformación hay que seguir presentando, ¿no?, datos. Eso es lo mejor. Que se siga viendo cómo se estaba cayendo la producción y cómo se levantó la producción de petróleo en más de 100,000 barriles. O sea, en el caso de la Comisión Federal, cómo se estaba cayendo la generación de energía, estaríamos como en 16% hoy, si hubiese seguido la misma política. Y en el caso del petróleo, estaríamos importando crudo. A ver, ¿por qué no pones la gráfica de Pemex, de producción de petróleo? Es que hay que estar recordándoles, porque se agarran de todo y mienten como respiran. Nuestros adversarios, además, los entiendo. Todavía no se les pasa lo que les sucedió. También, ojalá y con todo respeto,
hagan una autocrítica. Es que si están en una burbuja en donde nada más están escuchando, ¿sí?, la radio, la televisión, ¿sí?, que están en contra de nosotros, pues se creen eso, se regodean con eso, no quieren ver otra realidad. O sea, entonces es cosa nada más de que se informen mejor. Por ejemplo, los jóvenes son más cuidadosos. Esto pasa en la gente mayor, o sea, más de mi generación, que nos acostumbramos a creerle a la radio, a la televisión, a ciegas. El periódico ya salió en el periódico, y los jóvenes no, porque con los jóvenes iniciaron, ¿cómo se llaman esto? Las noticias falsas. Sí, eso no nos tocó a nosotros, pero la gente mayor sí cree, parece mentira. Entonces, ya lo dijo Alarraqui. Oye, por favor, ¿no? Lo vi en Alarraqui. Entonces, de ahí surge todo esto, ¿no? Pero esto es lo que pasa en el caso de la producción. ¿Cómo venía? Sí, miren cómo venía. ¿Cómo lo encontramos en enero del 19? 1.642.000 barriles diarios. Y la tendencia era, es más, ya estábamos en enero importando crudo. Se estaban contemplando importar crudo. ¿Y qué hicimos? A ver, pues esto de 1.642.000 en enero del 19 a 1.861.000 en producción. $1.876.000 el año pasado. Entonces, ¿dónde está? Si vemos reservas, a ver, pon reservas. ¿Ha conversado sobre Pemex con la doctora Sheinbaum, presidente? Sí, y ya estuvimos en una reunión con todos los técnicos de Pemex. Y ella sabe perfectamente. Ahora, aparte de esto, imagínense lo que invertimos en las 6 refinerías que nos dejaron, casi convertidas en chatarra, que estaban produciendo en promedio 38% de su capacidad. Y las tenemos ya en 62, 65%. Pero cada año, desde que entramos, en promedio 8 o 10 mil millones de pesos para mantenimiento, que no tenían, porque la idea era de que se convirtieran en chatarra, ya, que se comprara toda la gasolina en el extranjero. Esto es lo que encontramos de reserva. Hemos extraído en promedio 1.700.000 barriles diarios y tenemos reservas de 7.5. Las fuimos incrementando con nuevas exploraciones. Ahora pon deuda, si tienes deuda de Pemex, porque esa es otra mentira manejada, ¿no? De que se endeudó Pemex. Miren, en el 18, 131.000 millones de dólares. En el 24, 101.000. $30.000 millones de dólares menos. Si vemos bienes, porque no solo es disminución de deuda, es que compramos una refinería, que rehabilitamos 6, que hicimos una nueva, que estamos haciendo 2 coquizadoras, una que vamos a ver precisamente en Tula, que se va a terminar este año, y otra en Salina Cruz, para procesar combustóleo y convertirlo en gasolina y darle mayor productividad al crudo, al petróleo, y contaminar menos y darle valor, porque no es lo mismo
lo que cuesta el combustible que lo que cuestan las gasolinas. Pero a ver, pon Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo estaba la generación? Sí, el petróleo hay para 30, 40 años más, sin problema. Sí, y con lo que ya se había descubierto. ¿El precio de la gasolina en algún momento tendría que bajar, presidente? Cuando se logre la autosuficiencia, que estamos a punto de lograrla, yo creo que se puede lograr a finales de este año. Ya no nos va a tocar a nosotros, porque de todas maneras encontramos, a ver si pones lo de las importaciones de las gasolinas, de cuánto comprábamos cuando llegamos, de cuánto se producía en México y cuánto compramos, y ahora cuánto se produce y cuánto compramos, y cuál es el propósito de ser autosuficientes. Pero hay que seguir invirtiendo. Sobre esto hablamos con la presidenta electa y ella tiene un plan bien claro. El caso de la Comisión Federal de Electricidad es que estaríamos produciendo 16%. Esto es. Y arriba lo que se está produciendo. ¿Ese era el déficit? Sí, ¿verdad? Sí, es lo que estaba importando para la gasolina. 927,000 barriles diarios era la importación de gasolina, diésel y turbocina. Y ahora, septiembre, ¿verdad? Pero de 24, estamos pensando 85,000 barriles. Ya el 75% de los ingresos de Pemex ya se originan en el país, en el mercado interno. Ya no es la venta de petróleo crudo al extranjero. Ya el petróleo crudo, el petróleo que se extrae, se procesa en México, se le da valor agregado en México a nuestra materia prima. Y esto nos da la posibilidad de tener autosuficiencia y también de control de precios, que eso es importante, que no suba el precio de la gasolina, y no ha subido. No solo no ha subido en términos reales, ha bajado. Pero como a lo mejor no me van a creer, ¿por qué no pones cómo estaba el precio de la gasolina con los otros gobiernos y cómo está el precio de la gasolina ahora? En el caso de la Comisión Federal de Electricidad es lo mismo. Ahora tendríamos el 16% de generación con la política privatizadora. Lo vuelvo a decir, lo dije ayer, lo repito, porque me molestó mucho. ¿Cómo no me va a molestar si actúan en contra de la economía del pueblo de México? Los ministros cancelan la ley eléctrica para favorecer a las empresas extranjeras y dejar al consumidor a expensas de lo que decidan las empresas extranjeras en el costo del consumo eléctrico, los recibos de luz, que no los manejen las empresas extranjeras y no la Comisión Federal de Electricidad, que administra y otorga subsidio para que nos cueste menos la luz. Pero si no genera energía, ¿quién va a manejar el mercado? Pues quien produzca la energía, las empresas particulares. Entonces eso a los ministros no les importó. Sencillamente no puede convertirse la Comisión Federal de Electricidad en un monopolio. ¿Cómo va a convertirse en un monopolio? Sí, la estaban quebrando, sí, la estaban dejando sin capacidad para producir energía. Sí, ese era el plan perverso. Y ellos, por intereses, por defender a las empresas extranjeras, o nada más por ir en contra de nosotros. Y también por cuestiones ideológicas, porque ellos, sí, muchos de ellos son muy reaccionarios y tienen la idea de que lo único que funciona bien es lo privado, lo público no. Es como los médicos conservadores que se molestan porque se entregan los medicamentos gratuitos, porque para ellos eso es paternalismo, es populismo. Cuando nosotros sostenemos que la salud es un derecho del pueblo, no es un privilegio, y el ideal de la política es lograr la felicidad del pueblo
Y para eso es el estado de bienestar, que el ser humano desde que nace hasta que muere tenga seguridad social, desde la cuna hasta la tumba. Y así se estableció en las constituciones, en la francesa, en la estadounidense. El principal objetivo del gobierno es conseguir la felicidad del pueblo. Así está en la Constitución de Apatzingán, nuestra. Entonces, ¿qué tiene que ver ese pensamiento de buscar la felicidad del pueblo con dejar al pueblo indefenso y sometido a las llamadas reglas del mercado? Porque esa es la libertad, ¿no? La libertad del zorro en el gallinero. Esa política económica nosotros no la podemos aplicar, pero aquí está. Eso es lo que ha bajado el precio de la gasolina en términos reales. Entonces, de todas formas, va a informar el director de Pemex que venga el director y su equipo de la Comisión Federal de Electricidad a entregar resultados. Y va a venir, una semana antes del informe, va a venir todo el equipo de Hacienda. Va a venir el secretario de Hacienda con los dos subsecretarios que tiene que ver con ingresos, con normatividad hacendaria, el que tiene que ver con egresos, y va a venir también el director del SAT para que se informe de cómo está la hacienda pública, cómo la encontramos, cómo la estamos dejando, que también se aclare lo de la deuda, ¿sí? Porque hemos contratado menos deuda en términos del Producto Interno Bruto que la que contrató en su momento Calderón y Peña Nieto, menos. Y les pedí que hagan un comparativo de cuánto se endeudaron los países del G20 de la pandemia para acá y cuánto se endeudó México. Porque pues les gusta mucho a nuestros adversarios, ¿no?, hablar de la globalidad, de la aldea global, que no solo se hable de Tepetitán a Guzmán. Vamos a comparar a México con Francia, con España, con Estados Unidos, con Alemania, con otros países. Pero ya que andamos comparando, ¿ya estás terminando? No, adelante. Ahora, ya que estamos comparando, miren la encuesta de hoy, mundial. Ponla para presumir, ¿no? Por México. Seguimos en segundo lugar mundial. A ver, ¿por qué no lo lees, Jesús, de favor? Porque me han dicho que no todos tienen pantalla y que escuchan la mañanera. Aquí estamos viendo la gráfica, pero muchos la escuchan por radio y hace falta. Con internet la gente se pone a hacer otras actividades mientras escucha la mañanera. Eso. Trabaja, hace labores del hogar. Sí. Digo, es que así comentan. Sí. Entonces, que escuchen. Bueno, este es el resultado de la encuestadora de Estados Unidos, Morning Consult, que hoy dio a conocer los resultados de esta encuesta internacional de esta semana, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, es el que tiene mayor aceptación de sociedad, el 70%, y un 24% de rechazo. El segundo mandatario en el mundo que tiene más apoyo o aceptación es Andrés Manuel López Obrador de México, con el 62%, el 34% de rechazo. El tercer presidente es Javier Milei de Argentina, con 60% de aceptación y el 37% de rechazo. Viola Amherd de Suiza tiene 53% de aceptación y 25% de rechazo. Y estos son, digamos, los mandatarios que tienen una evaluación positiva. El resto, pues, es de menos del 50%. Por ejemplo, Donald Tusk de Polonia tiene el 48% de aceptación, pero ya el 41% de rechazo. Simon Harris de Irlanda, el 47% de aceptación y el 37% de rechazo. Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil tiene el 44% de aceptación y el 51% de rechazo. Anthony Albanese de Australia, el 44% de aceptación y 44% de rechazo. Giorgia Meloni de Italia, el 42% de aceptación y el 52% de rechazo, es mayor ya el rechazo. Pedro Sánchez de España, 38% de aceptación y 56% de rechazo. Alexander De Croo de Bélgica tiene 38% de aceptación y 47% de rechazo. Joe Biden de Estados Unidos, el 37% de aceptación y el 56% de rechazo.
Recep Tayyip Erdogan de Turquía tiene el 35% de aceptación y el 57% de rechazo. Ulf Kristersson de Suecia tiene el 34% de aceptación y el 53% de rechazo. Mark Rutte de Holanda tiene el 34% de aceptación y el 60% de rechazo. Karl Nehammer de Austria tiene el 31% de aceptación y el 61% de rechazo. Justin Trudeau de Canadá, el 30% de aceptación y el 63% de rechazo. Cyril Ramaphosa de Sudáfrica tiene el 26% de aceptación y el 64% de rechazo. Jonas Gahr Støre de Noruega tiene el 26% de aceptación y el 67% de rechazo. En el caso de Alemania, Olaf Scholz tiene el 25% de aceptación y 69% de rechazo. Aquí todavía están tomando en cuenta a Rishi Sunak, que ya es el primer ministro de Inglaterra saliente, tiene el 25% de aceptación y 68% de rechazo. Emmanuel Macron, que acaba de realizar elecciones, tiene el 21% de aceptación y 73% de rechazo. Suju Yeol de Corea del Sur tiene 20% de aceptación y 74% de rechazo. Peter Fiala de la República Checa, 19% de aceptación y 74% de rechazo. Y en el caso de Japón, el primer ministro Fumio Kishida tiene el 13% de aceptación y 72% de rechazo. De tal manera que pues, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, es el segundo lugar de aceptación, de acuerdo a esta empresa Morning Consult. Vamos a incluir Chanchamito también en la despedida. Gracias, presidente. Aprovechando el marco internacional que acaba de mencionar Jesús y que usted dio a conocer, mencionó dos datos ahorita, Jesús, importantes, estas elecciones o el proceso electoral que se llevó a cabo en Inglaterra y en Francia, del otro lado del océano, del charco, como se le menciona. Presidente, en este proceso electoral se dejó claro la importancia del relevo generacional, también aunado a esta intención del voto hacia la izquierda. Le pregunto esto, bueno, le menciono esto, presidente, porque en redes sociales hubo una campaña. Vi una foto que me llamó la atención, así como usted luego comenta que ve en Twitter, luego nosotros también vemos muchas redes sociales. Entonces, en Twitter vi una foto, en Instagram vi una foto que me llamó la atención, que decía hasta siempre, presidente. Y menciona un poco también en los comentarios esta preocupación de la ciudadanía y de algunos simpatizantes suyos de qué va a pasar cuando ya no esté presente en la escena nacional, derivado de lo que he comentado, de que se va a jubilar, de que se va a ir a Palenque, de que se va a dedicar a escribir. Esto, presidente, lo saco a colación porque, pues, preguntarle si considera usted que está listo el relevo generacional en México para mantenerse vigente la izquierda y también, aprovechando esto, presidente, preguntarle su opinión sobre la posibilidad que una mujer joven dirija el partido que usted fundó, una mujer joven que tengo entendida es funcionaria de su gobierno, que es la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y también diversos funcionarios que pueden formar parte de la dirigencia del partido que usted fundó, que es Morena, presidente. Gracias. Bueno, en el caso de el Reino Unido y de Francia, pues nos dio mucho gusto porque se trata de un despertar del movimiento de izquierda, del movimiento progresista, frente a una ola tampoco tan grande, más que nada inflada, de crecimiento de la derecha, del conservadurismo en Europa. Yo siempre he sostenido que el pueblo, en todos los países, que la humanidad es el equivalente a el amor a lo bondadoso, que la gente es en cualquier país solidaria, fraterna, y eso tiene que ver más con la izquierda. No solo porque a la izquierda está el corazón, sino porque cuando se lucha por ideales en favor de otros, se está en concordancia con lo que piensa la mayoría de los pueblos. Entonces, lo que es un contrasentido es estar pensando en un mundo de minorías, en un mundo de privilegios, en un mundo de opulencia. Entonces, siempre la izquierda, los movimientos sociales, van a tener más aceptación. A veces hay auges, ¿no?, de la derecha que tienen que ver con las debilidades fundamentalmente de los dirigentes de la izquierda, de la falta de unidad en la izquierda, de la falta de honestidad, de consecuencias, o mejor dicho, de ser consecuentes, pero no porque la gente no quiera vivir en una sociedad más igualitaria, ¿no?, en cada país.
Entonces, del Reino Unido fue una muy buena noticia que los laboristas hayan ganado mayoría, hayan obtenido mayoría en el Parlamento. Me gustó también de que a pesar de que se fueron corriendo al centro, y se volvieron muy estrictos, para no decir otra cosa, expulsaron a Corbyn, gran dirigente, además amigo nuestro, casado con una mexicana, que fue candidato a primer ministro y entusiasma mucho a los jóvenes, a pesar de que es una gente mayor. Yo creo que Jimmy Corbyn debe de tener como unos 74, 75 años. Es un poco lo que sucede con el político demócrata de Estados Unidos, Sanders, que tiene mucho apoyo de los jóvenes y él ya es una persona mayor. Bueno, me dio gusto porque lo expulsan no me dio gusto que lo expulsaran, me dio gusto que a pesar de que lo expulsaron de su partido por sus posiciones más definidas, como independiente participa y gana en su región, le gana a su antiguo partido, al Partido Laborista. Entonces, y va de nuevo al Parlamento y va a ser muy importante porque va a estar exigiendo que haya más definiciones en favor del pueblo, en favor de las causas justas. Entonces estoy muy contento por eso, ¿no? Ya llevaban los conservadores mucho tiempo dominando en Inglaterra. Y en el caso de Francia, pues también. Y volvemos a lo mismo. En Francia, quienes deciden este cambio a favor de políticas de izquierda y en contra del conservadurismo son los jóvenes. Es un despertar. ¿Sí? Es el regreso a la igualdad, a la fraternidad, a la libertad. En Francia estaban en mucho inmovilismo, para decir suavemente. Entonces es un despertar en Europa, ¿sí? Da mucho gusto eso. Y aquí en México lo mismo. Aquí tenemos más ventajas. Como también en Francia, tenemos más historia de lucha política en favor del pueblo. Aquí tres grandes transformaciones: la independencia, política en favor del pueblo. Aquí tres grandes transformaciones: la independencia, la reforma, la revolución, la lucha del pueblo, grandes dirigentes, nuestros héroes, nuestros
guías, padres de nuestra patria, ejemplares. No hay, repito, en el mundo hidalgos y Morelos, o son pocos, o no hay tantos. Juárez, Villa, Zapata, los Flores Magón, Madero, José Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, para incluir mujeres, Carmen Cerdán, ¿sí? Lázaro Cárdenas. Pues así que coloquialmente hablando, ¿dónde los vas a agarrar? ¿Dónde los? No hay. Sí, es indiscutible, ¿no? En América Latina, Bolívar, San Martín, O'Higgins. Y recientemente Fidel Castro, comandante Castro, al que más admiro, Salvador Allende. Bueno, el obispo asesinado en El Salvador, Óscar Romero. Estoy tratando de acordar de otros que han habido, desde luego. Bueno, Che. Pero como México, o sea, la historia tan fecunda de México, no. Eso lo vemos en América, pero si lo vemos con otros continentes, igual. Por cierto, voy a dar una noticia y quería yo hacerlo a los familiares, pero esta conferencia la escuchan, la ven en Estados Unidos, allá están la mayor parte de los familiares de Catarino Garza. Les cuento, este mexicano que nació en Matamoros, Tamaulipas, periodista, se convenció desde la época temprana de que Porfirio Díaz era un dictador y que había que luchar en contra de su régimen, y convocó al pueblo de México a tomar las armas en contra de Porfirio Díaz. 1892, 18 años antes de que lo hiciera Francisco I. Madero. Y organizó un ejército pequeño, una guerrilla. Y toda su organización la llevó a cabo del otro lado del Río Bravo, en la frontera de Estados Unidos. Hay un condado que se llama San Diego, en Laredo, en esa región, y ahí se movía. Ahí se casa con una hija de mexicano ya nacionalizado estadounidense, ranchero, hacendado, y el suegro le ayuda al inicio. Y cruzan la frontera 2, 3, 4 veces, muy pocos enfrentamientos, reúne como a 100 combatientes en contra de Porfirio Díaz. Y como era periodista y buen escritor, era hasta poeta, sus documentos son muy buenos. El documento donde convoca a tomar las armas en contra de Porfirio Díaz es parecido al Plan de San Luis de 1910. ¿Y se imaginan lo que se representó en ese entonces, ese levantamiento? No eran muchos los integrantes del ejército estadounidense, eran como 10,000, pero mandaron a la frontera como 3,000 del ejército estadounidense a perseguir a Catarino, más los Rangers de Texas, más lo que hizo Porfirio Díaz, que blindó la frontera. El hombre fuerte políticamente y militarmente en el norte era Bernardo Reyes, que estaba en la región militar con sede en Monterrey. Un idealista, Catarino, defensor de los migrantes, tiene cosas extraordinarias. Y de repente desaparece Catarino. Hay hasta corridos todavía de él.
y se sabe de él porque va a Cuba y va a Jamaica y está en las islas del Caribe y de repente llega a Costa Rica, a Puerto Limón. Y ahí empieza a trabajar. Pero ahí en Costa Rica se une a otros independentistas que luchaban por la independencia de Cuba, que Cuba todavía pertenecía a España, 1892-94. Y estaban también los colombianos que no querían que se separara Panamá, porque ya había el interés de Estados Unidos en el canal. Y ya había una lucha también legítima de los panameños para lograr su independencia, pero fue impulsada por el gobierno de Estados Unidos de ese entonces, porque ya tenían el proyecto del canal. Entonces, los colombianos no querían la desintegración de lo que llamaban la Gran Colombia. Entonces, los conservadores de Colombia sí, y los liberales de Colombia no. Entonces, colombianos, cubanos, y ahí llega Catarino, se une a ellos con un acuerdo: me voy a ir a luchar a Cuba por la independencia, o me voy a Colombia a luchar por la integración de Colombia. Y ahí conoce pues a Martí, que estaba luchando por la independencia de Cuba, allá en Costa Rica. Y ahí conoce a Maceo, Antonio Maceo, también líder del movimiento independentista de Cuba. Y ahí conoce a un general Uribe, que es el personaje en la novela de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, Aureliano Buendía, que existió. Él lo conoce. Entonces, Catarino decide irse a luchar con los colombianos. Y en Bocas del Toro, que ahora es de Panamá, pero en ese entonces era de Colombia, en la toma de un cuartel, ellos llegan por la noche, hay un enfrentamiento en el cuartel y ahí lo asesinan. Y lo dejan, lo entierran en una fosa común, con otros guerrilleros, un periodista colombiano, Pereira. Era muy difícil que saliera adelante porque cuando amanece, ya en la bahía de Bocas del Toro, hay un barco de guerra de la Marina de Estados Unidos. O sea, ya iban sobre él. Hay una cosa que se tiene que aclarar históricamente porque condecoraron a los marinos por haber enfrentado al filibustero, entre comillas, Catarino Garza, cuando los filibusteros eran otros. Los condecoran por el desembarco y realmente no hubo desembarco. Es un asunto que hay que ver históricamente, porque quien enfrenta a Catarino es un grupo de soldados conservadores que mandan de Colombia. Y uno de los soldados, mejor dicho, el jefe de esa brigada, es al mismo tiempo escritor conservador, y al año de esos hechos escribe un folleto narrando todo. Y lo más importante es que le llega a inspirar un gran respeto Catarino, porque en aquellos tiempos ser revolucionario era también ser acusado de bandido. Mi libro que escribí sobre eso se llama Catarino Garza, revolucionario o bandido. Entonces, este militar, que es el que lleva a cabo la operación en su contra, cuando lo tiene enfrente, lo ve, lo describe, ya ha muerto Catarino, y dice: no era el bandido que decían los americanos, como se les llamaba entonces a los estadounidenses, era un idealista. Entonces, la buena noticia es que hicimos trámites para buscar los restos de Catarino y traerlos a México, porque lo considero un revolucionario importante, de esos muchos héroes anónimos, y tuvimos la suerte de que lo encontramos sus restos. Entonces, para sus familiares que ayudaron con las muestras para llegar a los análisis de sus restos, ya la Fiscalía de la República nos adelantó que sí hay restos que corresponden a lo que fue en vida Catarino Garza. Antes de que termine mi gobierno lo vamos a traer y queremos, vamos a ver dónde. Yo quisiera que fuese en Matamoros y vamos a hacerle un homenaje y desde ahora ya estoy invitando a sus familiares que están viviendo en la misma zona. Son ya, creo que nietos, bisnietos, ¿no? Estamos hablando de la historia, pero logramos eso. Y estamos también, y le pido a los de la comunidad de Chiapas, la Trinitaria, es que ahí también
asesinaron a un dirigente colombiano, al único presidente colombiano indígena que luchó en México a favor de la República en la época de Juárez. Cuando Albino Corzo era dirigente liberal, él le pidió a Juárez que le permitiera al general Melo, que es el colombiano, José María Melo, que ayudara. Y entonces ahí está sepultado, y estamos buscando también los restos para devolverlo a Colombia. Me lo pidió el presidente Gustavo Petro. Entonces, es algo que a los familiares, a los revolucionarios, a los historiadores, a todos nos debe de interesar, porque siempre pues la historia es la maestra de la vida, nos ayuda mucho a comprender las cosas, a entender las cosas. Lo de la secretaria de... Bueno, pues no soy objetivo, como lo dije en el caso de Rafael Barajas, el fisgón. Para mí el fisgón, Rafael Barajas, es un hombre de principios, de ideales, honesto, que ha contribuido mucho a la transformación del país. Además, es muy inteligente, es genial. Entonces, dio una opinión, pues todos tenemos libertad para expresarnos. Como lo conozco, sé que no está actuando de mala fe, que es un hombre con convicciones, con principios. Sin embargo, otros compañeros, compañeras, ¿no?, lo cuestionan. Yo respeto también a todos. Nada más que a lo mejor hay quienes están cuestionando a Rafael por lo que dijo o expresó, pero a lo mejor no conocen bien su historia y lo que es como ser humano. Y pues todos, hasta, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que haya cometido un error, pues todos cometemos errores, todos. Puede ser que no hay nadie que pueda decir que tira la primera piedra. Solo el Creador es perfecto. Los seres humanos somos perfectibles y cometemos errores. Entonces, el caso de Luisa, pues no soy objetivo. Imagínense que estuvo de joven, la cuestionaban cuando estábamos empezando, ¿no? Organizó a los jóvenes, ella y otras compañeras y compañeros, ¿no?, que era muy difícil. ¿No tienes por ahí? Que conste que no es propaganda, todos tienen derecho a participar, pero ya que me preguntan, yo doy mi opinión. Así, si acaso los culpables son ustedes, pero ¿no tienes un video donde se sale en el camión? ¿Lo tienes? ¿Sí? Bueno, si ha hecho un extraordinario papel todo el tiempo como dirigente, pues yo le invité a participar como secretaria del Trabajo. Es representante de los jóvenes. Les voy a contar una anécdota. Era diputada federal y estábamos en Guanajuato y llegó ella a informarme de que querían privatizar las playas en la Cámara de Diputados, cuando teníamos creo que 5 diputados o 10. Era cuando empezaba Morena, hace 10, 15 años ya. Pues sí me acuerdo que fue en Guanajuato y llegó y estábamos terminando un acto y tengo algo que decirle que es urgente. Y a ver, ven, dime qué es. Es que están proponiendo, ya se habían puesto de acuerdo el PRI y el PAN. Hagan ustedes la investigación. Sí, porque ya a mí se me olvidan las cosas. No todo, pero sí se me olvidan algunas. Y que no sé fechas y tantas cosas que han pasado. Pero el caso es de que ya habían logrado en comisiones ponerse de acuerdo para pasar al Pleno una ley y modificar el artículo 27 para entregar las playas a privados. No quiero decir aquí, porque ahorita está metido también en una polémica, quién era el promotor de esa iniciativa. Pero como ustedes van a hacer la investigación, pues ya se van a enterar. Y le digo, por ningún motivo, si es necesario, tomen la tribuna. Y te regresas ahora. Y se regresó. Pues estaba creo que Durazo también de diputado. Y otros. Del Movimiento Ciudadano, sí. Y tomaron la tribuna. Y como
ya no se pudo poner a votación en el Pleno la reforma. Además venían unas elecciones, no me acuerdo, pero una elección intermedia, y ya no les convenía. Y el caso es que no pasaron del proyecto autorizado en comisiones al Pleno. Y esa es Luisa María, más joven que, bueno, sigue siendo joven, pero esa es una anécdota. Y luego la invité a ser secretaria de Trabajo muy bien y secretaria de Gobernación muy bien, pero ¿quién va a decidir? Yo para entonces a lo mejor ya no voy a estar aquí cuando hagan la elección. Y todos tienen derecho igual. ¿Y quién va a decidir? Pues la militancia, los ciudadanos. También muy bien, el Citrali. Sí, todos tienen derecho a participar. ¿Mande? Sí, siempre he estado a favor de las encuestas. Yo fui el promotor de las encuestas. Ayuda mucho, porque evita choques, conflictos, divisiones. Y la encuesta, cuando se hace bien, es pues un reflejo apegado a la realidad, lo que la gente piensa. Claro, si se hace mal, si se escucha pues no. Pero si se hace bien, sale exacto, como piensa el pueblo. O sea, el margen de error es mínimo. Eso está demostrado. Lo tengo probado desde hace 20 años. No falla. Y se evitan muchísimos problemas. Por ejemplo, la tentación del acarreo, ¿sí?, en una elección abierta. Y no me lo contaron, lo viví, de cómo autoridades de otros partidos en el gobierno quieren tener candidatos a modo de la oposición y los ayudan para que ganen, les dan despensas o les daban materiales de construcción para que ganaran, a sabiendas de que iban a ser candidatos paleros y que el que iba a ganar era el candidato oficial, el candidato del gobierno, el candidato que quería el presidente municipal o el candidato que quería el gobernador. Y entonces repartían materiales, repartían despensas para llevar a la gente a votar. Una encuesta no. Una encuesta se va a un domicilio y ahí se pregunta, y ahora hasta se lleva a la urna y en secreto la gente deposita ahí su boleta. Yo voy a defender eso siempre. Es mejor, o sea, para mantener también la unidad. Claro que a los adversarios de cualquier partido, lo que les conviene pues es que haya divisiones, pues todo esto que está pasando en los partidos del bloque conservador, que yo no me meto en eso, yo respeto lo que ellos están deliberando, ¿no? Ahí me tratan de meter de que el dirigente de un partido está cercano a nosotros o al contrario, ¿no?, de que ellos son los verdaderos opositores al gobierno, cosas así, ¿no? Pero todos somos respetuosos. Y que haya debate, eso también no debe de sorprendernos. Además, es menos aburrida la vida, ¿no? O sea, estar escuchando cosas que pues no se decían antes, y ahora se dicen. No tienes a ver, porque estaba jovencita y no teníamos cómo hacer campaña. Ponlo. Morena. Morena. Raza de bronce de piel morena, pueblo de México en general, vamos unidos a la faena por la regeneración total. Para lograrlo se necesita no más un credencial de elector. Piensa en la patria, recapacita y cuida tu voto libertador. Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección, para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe. Morena, te invito a ser un protagonista, tu comité. ¿Qué? Comité. Morena,
Si este pueblo se organiza, no nos gana Televisa. Todo el mundo con la izquierda para arriba. Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación. Protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección. Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional. En 2012 se necesita ganar la lucha electoral. Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección. Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe. Morena, te invito a ser un protagonista del comité. La organización es la mejor manera de ganar en 2012 democracia verdadera. Que poco le encontramos a la minoría rapaz. Defendamos nuestro voto bien luchones pero en paz. Un gobierno del pueblo y para el pueblo en el país. Un gobierno que al fin haga al pueblo feliz. Solo apúntate a